Estar una vez más con todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Yo me alegro, me gozo cada vez que puedo compartir la palabra con ustedes, mis hermanos en la fe. Y pues no solamente me gozo de ello, también me gozo con ver cómo Dios está obrando en el corazón de todos ustedes, en las vidas, en sus cuerpos, ¿verdad? Y eso pues es un motivo muy grande de alegría para mi corazón, ver lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes, en la vida de los hermanos que igual no pueden estar aquí, con la vida de Maru, de nuestra hermana Estelita, de Yoyita, que hoy sí está por acá. Qué hermoso es ver, ¿no?, lo que Dios está haciendo en la vida de ellos, pero también en la vida de todos nosotros, porque Dios trabaja siempre, ¿verdad? Así dice la palabra, y Dios nunca descansa. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a la iglesia de Roma. Hoy nos corresponde estudiar Romanos capítulo 9, de los versículos 25 a 33, y con esto vamos a cerrar este capítulo. Hermanos, ya estamos en el capítulo número 9, este es el último sermón, luego ya nos quedan de los capítulos 10 a 16 y terminamos con Romanos. Ha sido muy emocionante poder predicar esta epístola. Yo espero que haya sido de gran bendición, bueno, que esté siendo de gran bendición todos y cada uno de los temas que estamos viendo semana tras semana. ¿Ok? Bueno, a manera de introducción yo quisiera decirles lo siguiente. Bueno, ¿ustedes me escuchan bien? Yo como que escucho como que está muy bajito el micrófono, pero ¿ustedes escuchan bien? Ah, muy bien. Bueno, ¿ustedes escuchan bien? No me hagan caso porque yo estoy medio sordo. ¿A cuántos de nosotros no nos ha ocurrido en alguna ocasión que teniendo algo que buscamos, teniéndolo enfrente, no lo encontramos? A mí me ha pasado cuando he estado buscando algún documento, que tengo yo ahí en la casa de ustedes un archivero, ¿verdad? De esos plegables en la recámara. Y bueno, ahí guardo todos los documentos importantes, las facturas de los aparatos, escrituras, en fin, cosas. Ahí lo tengo. Y ahí me ha pasado que en ocasiones he buscado un documento y voy al folder donde se supone que está, lo busco, como decían por ahí, lo busco y rebusco y no lo encuentro, ¿verdad? Y ya me empieza un poco a desesperar, de que hoy no lo encuentro. Pues yo recuerdo, a mi mala memoria me dice que aquí estaba en este folder o en este compartimento, ¿verdad? Porque mi archivero tiene sus compartimentos, entonces los tengo así hasta ordenado. Entonces ahí está. Y voy y no lo encuentro, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, pues que tengo una esposa, ¿verdad? Y le digo, mi amor, estoy buscando, a veces ella se acerca, cuando me ve ahí que no encuentro las cosas, se acerca y me dice, ¿qué estás buscando? Le digo, pues estoy buscando este documento. Ah, espérame tan. Y ella agarra, abre y aquí está, ¿no? Y yo digo, me agarra los cabellos. ¿Cómo es posible que teniéndolo aquí enfrentito, no lo encontré, ¿verdad? No lo pude ver. A lo mejor agarré el folder, lo pasaba para un lado, para el otro, y no lo encontré. Y ella fácilmente lo encuentra. Creo que a todos nos ha pasado una situación de este tipo, ¿no? O a veces las llaves, ¿no? Y a veces están ahí exactamente en el lugar donde tienen que estar, ahí están las llaves, y por alguna razón no las encontramos. Al pueblo de Israel le ocurrió exactamente una situación así. El pueblo de Israel, siendo el pueblo elegido por Dios para ser los receptores de la palabra del Señor, para ser los receptores del amor infinito de Dios, los receptores primarios, quiero decir, para ser ellos los guardianes de la revelación de Dios, en otras palabras, los escritos de Dios, ¿verdad? La ley, los profetas. Y ellos teniendo que haberse apropiado de todas esas grandes verdades que Dios les daba y haber sido luz para todos los gentiles, ellos no encontraron la salvación. Y eso es una cosa que realmente es triste, ¿verdad? Que teniéndolas ahí los escritos, teniendo a profetas, teniendo a grandes maestros de la escritura, ellos perdieron lo más importante que una persona puede tener en su vida, que es la salvación de Dios. Ellos la perdieron. Ellos se extraviaron de ese camino. ¿Quieren saber cómo ocurrió eso? La escritura.
Vayan conmigo, por favor, y abrámosla en Romanos capítulo 9, versículos 25 a 33. Dice así Dios en su palabra. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados los hijos, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará la sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Mis queridos hermanos, en este pasaje nosotros encontramos un tema muy importante, la incredulidad del pueblo de Israel. Eso es lo que nosotros encontramos. Y por otra parte, además en que encontramos ahí la incredulidad del pueblo de Israel, encontramos la gran bendición para todos los gentiles de haber sido también escogidos por Dios para la salvación de la manera correcta, de la manera en la cual el pueblo de Israel se habían extraviado, teniéndolo ahí tan claramente revelado por Dios, habían hecho un lado, no lo encontraban, lo perdieron. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a ver la incredulidad de Israel y la gran bendición de los gentiles que, al ser incluidos por Dios para la salvación. El mensaje tiene dos partes. El primer punto es la incredulidad de Israel es consecuente o congruente con la revelación profética de Dios. De los versículos 25 a 29, que ya los leímos, ¿verdad? Dice así, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y el lugar de donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. El apóstol Pablo está citando a dos profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. El primero de ellos es Oseas. Oseas tuvo su ministerio en el reino del norte, es decir, en las 10 tribus del pueblo de Israel, mientras que el reino del sur estaba compuesto por Judá y Benjamín, pero el resto de las demás tribus, Rubén, Zabulón, etcétera, etcétera, ellos eran el reino del norte. Y ahí es donde el profeta Oseas tuvo su ministerio profético allá entre los años 753 al 722 antes de Cristo. Oseas profetizó sobre la salvación. ¿Okay? De hecho, su nombre, Oseas, que es un nombre de origen hebreo, Oseas, hijo de Beri, significa salvación. Y también nosotros, este nombre de Oseas tiene su equivalente en hebreo a Josué y a Jesús en griego. Entonces, Oseas, él profetizó de la salvación. Entonces, Pablo, empleando estas dos citas del profeta Oseas y dos de Isaías para mostrar la incredulidad de Israel y la gran falta que ellos cometieron, la ofensa más grande que se le puede hacer a Dios. ¿Cuál es la ofensa más grande que se le puede hacer a Dios? Rechazar a Jesucristo, rechazar a su Mesías, porque es como si estuvieran rechazando al Dios mismo,
al Dios vivo y verdadero. Esa fue la ofensa más grande que hizo el pueblo de Israel. Y esa ofensa es la misma ofensa que hoy en día hacen las personas cuando tú le presentas el evangelio y las personas te dicen, no, gracias, más adelante, déjame pensarlo, ahorita estoy muy ocupado, no tengo tiempo, ¿verdad? Ya te escucharé después, etcétera. Está ocurriendo exactamente lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel. Cristo Jesús. En estos versículos, Pablo, haciendo una paráfrasis del profeta Oseas, Pablo declara que iba a llamar pueblo mío a un pueblo que no era su pueblo, es decir, que no era el pueblo de Israel, y iba a amar a alguien que no era su amada. Para que podamos nosotros entender todo esto, necesitamos leer algunos versículos de Oseas, que obviamente aquí estos son los que ya leí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que Dios le mandó al profeta Oseas que él tomara por esposa a Gomer. ¿Okay? En el pasaje de Oseas no te dice claramente si Gomer ya se dedicaba a actividades sexuales ilícitas antes de antes de que se casara con el profeta Oseas o después. No lo dice claramente la escritura. Algunos piensan que sí, que ella ya antes de casarse, pues ella era una ramera. Otros afirman que no era una ramera. Porque dicen, bueno, ¿cómo es posible que Dios le mande a uno de sus profetas a que se case con una persona así? Siendo que en el Antiguo Testamento él ya se había revelado como el Dios Santo, como él no hace ningún acto de maldad, ningún acto ilícito. Bueno, lo que sí nos queda claro a nosotros es que esta situación de que Dios le mandó a Oseas a que se casara con una persona que le iba a ser infiel, está representando Oseas al Dios mismo. O sea, Oseas que amaba a Gomer, esposa, y su esposa, a pesar de todo el amor, de todo el cuidado, de todo el cariño, de todo el buen trato y de toda la ternura que Oseas tuvo con ella, a pesar de eso, ella fue infiel. Se dedicó, ¿verdad?, a irse con diferentes hombres, se prostituyó. Y Oseas tuvo que ir por ella, redimirla. Porque cuando una mujer se iba de su hogar, de su casa, ¿verdad? Y se alejaba, pues obviamente el esposo tenía la libertad de casarse con otra persona y dejarla a su suerte. Pero Oseas, guiado por Dios, no hizo eso, sino que Dios le dijo, Oseas, ve y redime a tu esposa. Es decir, cómprala como si fuera una esclava y tráela de nuevo contigo. Bueno, en ese caso, Oseas está representando a Dios. Cómo Dios en su amor tan grande, tan fuerte por el pueblo de Israel, que en este caso es representado por Gomer, a pesar de esa infidelidad, Dios ama a su pueblo, en este caso a Israel, y estuvo haciendo lo necesario para que Gomer regresara a Dios. ¿Sí? De eso nos hablan esos primeros versículos de Oseas. Ahora, Oseas, cuando aquí está hablando, ¿verdad? Dice que él tuvo 3 hijos, uno de Jezreel, otro, ¿verdad? O una hija que dice no compadecida y una tercera que dice no pueblo mío, Ami. Ami quiere decir, para los que un día piensen tener hijos, Ami quiere decir pueblo mío. Es un nombre hebreo muy bonito, ¿verdad? Pero cuando se le pone un prefijo antes, que es el prefijo lo, quiere decir no es pueblo mío. Bueno, con estos 3 hijos que tuvo Oseas, y le estoy relatando lo que dice Oseas en los capítulos 1, 2 y 3, Oseas estaba describiendo la relación que Dios tenía con ese pueblo de Israel incrédulo. Primero le dijo, te voy a dar un hijo, ¿eh? Jezreel. Y Jezreel quiere decir el que esparce semilla. Eso es lo que quiere decir Jezreel. El que esparce la semilla. ¿Quién es el que esparce la semilla? Dios. Después tuvo una hija, ¿va? No pueblo mío, lo ami. Es decir, te voy a tratar, tú porque has sido infiel, pueblo de Israel, te voy a tratar como si no fueras mi pueblo. Te voy a tratar
como alguien de la cual no me voy a compadecer. Y esos tres hijos que tuvo Oseas con Gomer representaban la relación que tenía Dios con el pueblo de Israel por su infidelidad. Los iba a dejar un tiempo que recibieran las consecuencias de su infidelidad, es decir, de su incredulidad. Los iba a dejar como si no fueran su propio pueblo. Pero finalmente él iba a hacer que ese pueblo infiel volvieran a Dios. ¿Okay? Eso que Dios hizo con el pueblo de Israel tuvo su cumplimiento, ¿verdad? El profeta Oseas fue testigo de la conquista y devastación del reino del norte. Allá en el año 722, Oseas vio cómo los asirios tomaban el pueblo de Israel y lo acecharon, lo dominaron, lo conquistaron y se llevaron cautivos a buena parte del pueblo de Israel con Asiria. También, un poquito más adelante, en el año 586, el reino del sur, es decir, Judá, corrió con la misma suerte, pero ellos no a mano de los asirios, sino a manos de los babilonios. Y es ahí donde nosotros encontramos todo lo que relata Daniel, donde Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados a Babilonia. Y esa parte la encontramos en los primeros 3 capítulos de el libro de Daniel, que obviamente todos eso ustedes ya lo saben, ¿no? Ya lo han estudiado. Bueno, ahí tuvo su cumplimiento, lo que dijo Oseas, ahí tuvo su cumplimiento. Ahora, es muy importante entender que Pablo está hablando en estos pasajes del pueblo de Israel, pero de una manera corporativa, es decir, incluyendo a todos y cada uno de las personas del pueblo de Israel. Es obvio que dentro de ese pueblo de Israel siempre hubo personas que eran salvas verdaderas. Siempre hubo personas fieles a Dios, personas que creían, ¿verdad?, en que Dios iba a restaurar ese pueblo de Israel, que Dios les había elegido para la salvación. Y eso es muy claro. Dentro de Israel siempre había habido un pequeño grupo de gente fiel, gente salva, gente que creía y esperaba al Mesías. Y eso se conoce como el remanente. Lo mismo ocurre hoy en día con la iglesia. Dentro de las iglesias, desafortunadamente, no el 100% de las iglesias son fieles y siguen a Dios. Dentro de las iglesias también hay un remanente. Hay un remanente, es decir, un grupo de personas que son los fieles, que son los salvos, que son los que pase cualquier circunstancia en su vida. Ellos siempre están siguiendo, alabando y obedeciendo a Dios. Y eso es algo que nos parecemos un poco la iglesia y el pueblo de Israel. Ahora, el apóstol Pablo va a considerar y a mencionar que la incredulidad del pueblo de Israel no tomó por sorpresa a Dios. Acuérdense que Dios tiene varios de sus atributos. Uno de sus atributos es que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. O sea, Dios conoce todo, no solamente todo lo que ha ocurrido en el pasado, sino conoce todo lo que está ocurriendo en el presente y conoce todo lo que va a ocurrir en el futuro. Dios sabe lo que usted y yo vamos a hacer mañana. Yo no lo sé, pero Dios se lo sabe. Dios sabe lo que voy a hacer mañana, pasado y hasta el último día que Dios me preste vida. Dios sabe lo que yo voy a hacer, así como sabe lo que va a hacer todos y cada uno de ustedes. Dios lo sabe. Bueno, que el pueblo de Israel, ese pueblo al cual Dios les había dado su palabra, que les había dicho que ellos iban a ser luz, ¿verdad?, en este mundo para los gentiles. Dios que les había manifestado, como vimos la semana pasada, muchas de esas generaciones estaban cerca de cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto con mano poderosa, como dice la Escritura. Estaban a unos cientos de años cercanos a esas generaciones que presenciaron ahora sí que esos milagros de Dios. Y el pueblo de Israel para ese tiempo ya era, la gran mayoría era un pueblo incrédulo. Un pueblo que, así como Gomer, la esposa de Oseas, era un pueblo infiel, que se había prostituido, que había ido en pos de otros dioses que no eran Jehová de los ejércitos. Entonces, a Dios nada le toma por sorpresa. ¿Sí? Nada le toma por sorpresa. Nada le pasa a Dios algo que esté fuera de su control, algo que esté desprevenido. Dios lo conoce todo.
Pablo también va a hacer referencia al rechazo de Jesucristo por parte del pueblo de Israel. Y eso apunta no al pasado, sino apuntaba a la primer venida. En su primer venida de Cristo, el Señor Jesucristo, obviamente todos lo sabemos, ¿verdad? Él, ¿en dónde nació? En Belén de Palestina, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesucristo, su ministerio, ¿dónde lo empezó? En Galilea. Ahí empezó su ministerio, él lo empezó ahí. Y obviamente, ¿quiénes eran, de qué nacionalidad eran las primeras personas que escucharon al Señor Jesucristo? Judíos, ¿verdad? Eran judíos. Judíos igual que él. ¿Qué pasó con la gran mayoría de personas que escuchaban al Señor Jesucristo? ¿Lo aceptaron o lo rechazaron? Lo rechazaron. Rechazaron al Dios vivo y verdadero, a Emmanuel, a ese Dios que venían esperando, ¿verdad? Por siglos y siglos, anunciado por los profetas, por Miqueas, por Isaías, y los demás profetas del Antiguo Testamento, lo estuvieron esperando y cuando llegó, lo rechazaron. No creían en él. La gran mayoría de judíos no creyeron en el Señor Jesucristo y eso constituyó principal falta y desapego al Dios vivo y verdadero al cual ellos decían amar y servir. Al igual que en el tiempo de Oseas, el rechazo a Cristo en tiempos de Pablo fue perfectamente consecuente y congruente al plan de la salvación de Dios. O sea, Dios sabe exactamente, ¿verdad?, quién le va a aceptar y quién le va a rechazar. En el versículo 26 de Romanos dice, y el lugar en donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Se estaba refiriendo a que los judíos, ¿se acuerdan qué quiere decir Jezreel? ¿Dios qué? Dios siembra o Dios dispersa semilla. Desde aquel tiempo, fíjense, con los asirios y después con Babilonia, la gran mayoría de los judíos salieron de su tierra. Y ese exilio, ¿verdad? Primero, esa cautividad, desde aquel tiempo a la fecha, está vigente. Es cierto, algunos me dirán, el pueblo de Israel en 1948 fue reconocido su territorio como una nación y ahí se establecieron. Eso es correcto, pero la gran mayoría de judíos no viven en Israel. ¿En dónde viven? En todo el mundo. ¿Sí? Desde ahí lo que estaba profetizado se cumplió. Y los judíos hoy están en todo el mundo, en México, en Argentina, en Italia, donde tú te imaginas, ahí están los judíos. La mayor cantidad de judíos no están en Israel, están en todo el mundo dispersados desde ese momento. ¿Por qué? Porque Jehová los dispersó a causa de su incredulidad. Un día regresarán ahí, pero eso se los vamos a platicar en otra predicación. Bueno, entonces, ahí, ¿verdad? En ese versículo 26 de Romanos, Pablo está afirmando algo que es un texto tomado de Oseas 1:10. Dice, el lugar donde los judíos fueron dispersados desde ese entonces y hasta ahora, en tales lugares los judíos serán llamados hijos del Dios viviente. Y de esos lugares Dios los traerá no solamente a Israel, sino también Dios los va a traer algún día de la vida a esos judíos salvos a Dios. En los versículos 27 y 28, Pablo empieza a citar a otro profeta, ¿verdad? Ya les dije que es al profeta Isaías, ¿verdad? Dice, y también Isaías clama tocante a Israel, si no fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Luego el 29 dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, llámese semilla, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Hermanos, ustedes lo saben muy bien. ¿Qué pasó, verdad? Como el pueblo de Israel era tan grande, simplemente los que salieron de la cautividad de Egipto, se calcula que simplemente los adultos eran 2 millones de personas. 2 millones. Es cierto, la gran mayoría de esos judíos murieron, ¿verdad? Cuando estuvieron en esa vagar 40 años en el desierto, ahí murieron y surgieron las nuevas generaciones a partir de ellos. Bueno,
Como era tan grande el número de Israel, dice aquí, ¿verdad? Que tan solo un remanente iba a ser, ¿qué? Salvo. Un remanente que iba a continuar creyendo a Dios, amando y siguiendo a Dios. ¿Okay? Pero el clamor fuerte de Isaías denota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice Isaías que si no hubiera sido por ese remanente, porque el pueblo era muy grande y por esos salvos, ¿qué hubiera pasado con ellos? Dice, como Sodoma, ¿qué? Seríamos semejantes. ¿Qué le pasó a Sodoma y a Gomorra? Fueron aniquilados. ¿Qué pasó con los habitantes de esas civilizaciones? Se acabaron. ¿Y por qué se acabaron? ¿Porque Dios quiso? Bueno, sí, porque Dios quiso. Pero ¿qué es lo que ocurrió con ellos? Que la inmoralidad sexual que ellos tenían era tan grande que el simplemente hecho de respirar ofendía a Dios. Igual que nosotros, igual que los gentiles. Los gentiles que viven en pecado fuerte, fragante, ¿verdad? Que aparentemente no pasa nada, simplemente con respirar, están ofendiendo al Dios vivo y verdadero. Las personas que se dedican a hacer, a prostituir a la gente, a vender drogas, a hacer maldad, a asesinar, a violar, a robar, a todo eso, con el simplemente hecho de respirar, están ofendiendo al Dios vivo y verdadero. Gracias a Dios por su gran misericordia, que aún de esas personas, Dios elige personas para la salvación. Ahora, algunos de nosotros podríamos pensar, bueno, yo no era tan malo, ¿verdad? Antes de ser cristiano. Yo no hacía las cosas, ¿verdad? Tan terribles o espantosas y ponemos, ¿verdad? Como perenganito de tal o como sultanita de tal. Pero te voy a decir algo. En realidad, cualquier persona pecadora que no conoce de una manera personal a Dios, así haga un simple pecado al día de decir sí o no, que pues hay una pequeña mentirilla, o aquel que hace 1000 pecados al día y de los más fuertes y severos, está igualmente separado de Dios. Necesita recibir a Jesucristo, conocer las verdades del Evangelio para que Dios pueda transformar esa vida, porque en realidad todos los incrédulos estábamos muertos, como dice Pablo, ¿verdad? En nuestros delitos y pecados, y eso ya lo estudiamos en Efesios, muertos. Y cada vez que Dios en su soberana voluntad elige a personas para salvación, Dios está haciendo un milagro porque está dándole vida a un muerto espiritual, como eras tú y yo. Dios da vida. Dios nos da un corazón de carne en lugar del corazón de piedra que tenemos cuando somos inconversos. Nos da un corazón sensible para poder entender y sentir, experimentar y vivir y disfrutar del amor de Dios y de todas las bendiciones. Pero en realidad todos los seres humanos que no conocen a Cristo Jesús, ofendemos a Dios cuando respiramos. Nuestra vida de incredulidad no le agrada a Dios porque estamos despreciando y desechando a Jesucristo, a Dios mismo, a Emmanuel, al Verbo hecho carne que vino a visitar a este mundo para salvarlo, a este mundo perdido, a este mundo, ¿verdad? Que lo que menos quería es conocer a su Salvador. Pablo continúa después del verso 18 hablando de algo muy importante. Y con esto me voy a regresar. Fíjense que cuando Dios utilizó a los babilonios para juzgar la incredulidad de Israel, la infidelidad de Israel fue juzgada de una manera pronta y total. Pocos judíos escaparon salud. ¿Okay? Solamente un creyente pequeño, un remanente de creyentes judíos pequeños. Y lo mismo ocurrió cuando Jerusalén fue destruida allá por el año 70 de nuestra era, cuando el general romano Tito devastó todo Jerusalén, destruyó el templo y la gran mayoría de judíos fueron muertos y dispersados. Mas, sin embargo,
Dios siempre tiene cuidado de los salvos, de los escogidos, de los elegidos, siempre. No sé si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento había un oficio que era el oficio de pastor. Y este oficio de pastor normalmente pues era su trabajo, y los pastores no ganaban mucho dinero. Se contrataban con personas más pudientes para cuidarle sus rebaños. Obviamente las ovejas no eran de ellos, estaban bajo su cuidado y ellos eran pagados, asalariados. ¿Qué ocurría cuando una bestia del campo venía y tomaba una de las ovejas y ahora sí que la devoraba, ¿verdad? Bueno, lo que tenía que hacer el pastor era tratar de quitarle, o sea, arriesgaba su propia vida por tratar de quitarle, aunque sea una piernita, una patita, la cabeza o algo de la oveja a la fiera. Y con esa parte se demostraba, ¿verdad?, a su patrón que él no se había robado esa oveja, que él no había, ¿verdad?, la había vendido y se había quedado con ese dinero. Y eso es lo que hacía. De la misma manera, Dios siempre de su pueblo de Israel, también lo hace hoy del día, de la gente que él ha elegido para salvación, él siempre va a tener un remanente. Él quisiera la totalidad, pues claro, él quisiera, porque así lo dice la Escritura, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean que salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero todos los hombres aceptan a Dios, ¿no? Triste y desafortunadamente, la gran mayoría de personas rechazan el Evangelio, y espero que usted no sea una de esas personas, porque le puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos, conociendo que la salvación era única y exclusivamente con base a la fe, ellos se desviaron de eso y sustituyeron ese conocimiento básico, porque ellos lo conocían desde Abraham. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dios le imputó la vida justa y perfecta que iba a tener el Mesías a Abraham con base a su fe, no con base a sus buenas obras, sino con base a su fe. Ellos lo conocían. Sin embargo, ellos dejaron la verdad de Dios y ellos empezaron a creer que sus obras eran más importantes, que continuar con los ritos y con las ceremonias y lavarse las manos 7 veces, o ayunar y ofrendar, diezmar y todas las demás cosas que Dios manda en la ley. Ellos empezaron a creer que por eso iban a ser salvos, con base en sus méritos, con base en sus buenas obras, con base en todos sus actos y esfuerzos humanos. Pero en realidad la salvación nunca ha sido por medio de obras, siempre ha sido por medio de la fe. En el Antiguo Testamento ellos tenían que creer que el Jesucristo, el Mesías, iba a venir un día para rescatar. Nosotros que vemos todo eso en retrospectiva, nosotros creemos que Jesucristo, el hombre, Dios que vino hace más de 2000 años y que murió en la cruz del Calvario, Él es nuestro Señor y Salvador. Y depositamos en Él nuestra fe y nuestra confianza para poder ser salvos y para poder recibir el perdón de Dios. La salvación siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por la fe. Y los judíos olvidaron este conocimiento básico y elemental. Y dentro de las iglesias cristianas hoy en día suele pasar lo mismo. Los creyentes, ¿verdad?, piensan en ocasiones que necesitan hacer obras para... Los hijos de los creyentes piensan que son eso, ¿verdad?, creyentes, porque desde chiquitos sus papás los llevaron a la iglesia, y no es así. Y a veces nosotros no nos hemos dado como padres a la tarea de predicarles el evangelio a nuestros hijos y nos conformamos con que vayan a la iglesia. Y sí, los hijos van a ir a la iglesia, sí, cuando son pequeños, cuando son chicos, pero nomás que tengan 14, 15 años, el tiempo en el cual les crece la barba y que empiezan a tomar sus propias decisiones, no van a querer ir si no son cristianos verdaderos. O cuando tengan 18, van a decir, no, estoy muy ocupado, ¿eh? Y no van a ir. ¿Qué? Porque no son cristianos verdaderos.
Porque a veces los cristianos nos equivocamos y pensamos que la responsabilidad de predicarles el evangelio es del pastor, o es del maestro de escuela dominical, o es del diácono, o es de alguien más, cuando no. Cada padre es responsable delante de Dios de poder guiar a su hijo al conocimiento de la verdad. No es la responsabilidad de ningún maestro de escuela dominical. No es la responsabilidad del pastor, ni de los diáconos, ni nadie. Es de ti como padre. Pero es una responsabilidad tan hermosa el poder guiar a tus hijos a Cristo Jesús. Es un privilegio enorme. Y muchos papás ni siquiera consideran eso en sus vidas, ¿eh? Predicarles a sus propios hijos o a sus propios padres o a sus propios hermanos. De los versículos 30 al 33, encontramos el segundo punto de este mensaje. La incredulidad de Israel es congruente con el requisito previo de fe ordenado por Dios. ¿Qué pues? Dice Pablo, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En estos últimos 4 versículos, Pablo explica que la fe siempre ha sido necesaria para la salvación de los hombres, y que esto no entra en conflicto con el plan de Dios de la redención, como les acabo de decir. Cuando nosotros no estudiamos la escritura de una manera correcta, nosotros podemos caer en errores. Yo caí en un error. Los primeros 2 o 3 años de mi vida como cristiano, cuando yo solito trataba de entender la Biblia y explicármela, pensaba, y así lo decía, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras. Tenían que obedecer las obras de la ley. Pero que a partir del nuevo de Jesucristo, de que él había muerto en la cruz y que había resucitado, de ahí en adelante la salvación era por medio de la fe. Y yo eso decía. Esto evidentemente es un error. ¿Okay? Entonces, nosotros necesitamos tener bien claro lo que aquí enseña el apóstol Pablo en su palabra. Ahora, la salvación es únicamente por la gracia de Dios, es decir, por el favor inmerecido que Dios tiene, por el gran e infinito y absolutamente inmerecido amor por el hombre, que es la gracia, es que Dios nos puede salvar. Y Dios lo que requiere de nosotros, lo que dice ahí el título, el requisito previo para que Dios pueda salvar a alguien es la fe. En otras palabras, es que esa persona confíe plenamente, le crea lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? En otras palabras, la fe es como cuando usted va a comer. No sé cuál sea su comida favorita, pero imagínese que su comida favorita es un steak, un cirlón así, con su ensalada por un lado. Usted, para comérselo, usted puede tener algunas herramientas. Imagínese que tiene un tenedor y un cuchillo. Con ese tenedor y ese cuchillo usted va a cortar su bistec, ¿verdad? No se lo puede comer así todo entero. Se atragantaría, ¿verdad? No le alcanzaría, tiene que cortarlo en pedazos pequeños. Bueno, usted, al utilizar ese cuchillo y ese tenedor, son sus herramientas para comerse el cirlón. Es lo mismo. Para que usted sea salvo, usted necesita aplicar la herramienta que Dios ha dado, que es la fe. La fe, de acuerdo a lo que dice en la Escritura, en Efesios 2, 8 y 9, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? La herramienta, el instrumento de Dios. Y esto no de vosotros. Es decir, no es algo que el hombre tenga aquí inherente, sino dice, es un ¿qué? Don de Dios. Es decir, dentro de todos los dones que Dios le da a los seres humanos,
dentro de ese don que Dios te da inteligencia, te da sabiduría, te da capacidades, te da muchas cosas, beneficios, etcétera, también te da un don. Es el don o el regalo de la fe. Y con esa fe, tú puedes responder positivamente al Evangelio. Acuérdate que tú y yo, antes de venir a Cristo Jesús, estábamos muertos, muertos espirituales. No podíamos hacer nada espiritualmente que agradara a Dios. Nadie lo puede hacer. A partir de Dios, ¿verdad? Te vivifica, te da vida. En ese momento, tú puedes, con la fe que Dios te da, decir a Jesucristo: creo en ti. Creo que tú eres el Dios vivo y verdadero. Creo que tú veniste, ¿verdad?, hace más de 2000 años a morir en la cruz del Calvario en mi lugar. Y tú te das cuenta, no es por tus buenas obras, que no es por tus méritos, que no es por tu inteligencia, que no es porque tú seas el pipiris o el más nice o el papas fritas o el como tú le quieras decir. No, no es por ti, es por Dios. Que Dios te quiso salvar y que Dios te quiso perdonar y que te escogió a ti en medio de todos los millones de personas que pueda haber. Dios te escogió a ti para que tú pudieras ser su hijo adoptivo, hermano de Jesucristo. Dios te tomó como uno de sus hijos. Solamente por eso. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Dios no está dispuesto a salvar a ninguna persona que no crea en su Hijo Jesucristo. Y una persona no se puede salvar por el mero afecto de su voluntad. Nosotros ya lo estudiamos las semanas pasadas, porque no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que alza la mano, sino de quién, del que Dios ha elegido para salvación, porque Dios de quien quiere tiene misericordia. Él se compadece del que Él se quiera compadecer. Dios quiere salvar a toda la humanidad, pero toda la humanidad, la gran mayoría de personas le rechazan. Espero que no sea el caso tuyo. Pablo trata de aclarar cuando dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Nuevamente recordemos, ¿qué es la justicia? Bueno, cada persona, si quisiera, podría ganarse la salvación en últimas cuentas. ¿Cómo? Viviendo la vida perfecta que vivió Jesucristo. Nunca tengas un mal pensamiento, nunca peques, nunca mientas. Dios te podría dar la salvación. ¿Eso es posible? No, ¿verdad? Eso no es posible. Es imposible. Entonces, la salvación y la justicia que dice aquí la palabra es que la vida perfecta que vivió Jesucristo, al ser totalmente obediente, perfectamente santo, perfectamente puro, perfectamente justo, esa vida, ¿verdad?, que vivió Jesucristo, Dios la imputa, es decir, la pone en la cuenta de un pecador que cree en Él. ¿Okay? Eso es a lo que se está refiriendo Pablo, ¿verdad?, cuando está diciendo aquí que los gentiles que no íbamos tras la justicia, es decir, la justicia de las obras, porque los gentiles en realidad, pues, bueno, yo no, y creo que la gran mayoría de ustedes no conocemos la ley. No conocíamos, y bueno, y ahora ni como cristianos la conocemos. La ley tiene 613 mandamientos. ¿Quién los conoce? Conocemos algunos, ¿no? No matarás, no robarás, no darás falso testimonio, pero ¿conoces los 613 mandamientos? Los judíos, ellos sí conocían todas estas obras de la ley y pensaban que por obedecerlas eran justos, es decir, merecían la salvación, la justificación de parte de Dios. Pero Pablo les está diciendo que los gentiles, ¿verdad?, que ellos no buscaban la justicia como ellos, sino únicamente a través del requisito previo que ordenó Dios. ¿Cuál es ese requisito previo? La fe. La fe es lo único. Para que tú te puedas salvar, lo único que tú tienes que hacer es ejercer tu fe, depositar tu fe, tu confianza en ¿quién? En Cristo Jesús. Los cristianos hacemos obras, ¿verdad? Hacemos muchas obras.
Pero las obras que hacemos no son para salvación, no es para alcanzar el favor inmerecido de Dios, no. Las hacemos porque ya somos salvos. Porque las obras son una forma en la cual nuestro propio espíritu nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Las obras no, las hacemos porque ya somos salvados, porque ya somos perdonados, porque ya somos hijos de Dios. No, no lo hacemos para ganarnos el cielo. Porque los cristianos verdaderos sabemos que el cielo no se gana por las buenas obras. El cielo no se gana con nada. El cielo únicamente lo podemos aceptar por medio de la fe, ¿verdad? Y aquí va la parte más difícil para el hombre. Y no solamente para los judíos. A los judíos les costó mucho trabajo desprenderse de su propio ego y de decir, ¿cómo? Nada más depositando mi fe en el Mesías. De esa manera me voy a salvar. Pero si yo me levanto todos los días temprano, hago las 6 oraciones que se tienen que hacer en el día, diezmo de todo lo que mis ingresos, sigo todas las tradiciones, me lavo las manos para comer 7 veces. No como ninguna cosa inmunda. No como puerco, no como carnitas, no como moronga, no como calamares, ¿verdad? No como chicharrón. No, ningún animal inmundo que he comido en mi vida. No hago cosas incorrectas. Entonces, hacer a un lado todas las obras, los esfuerzos de la ley, hacer a un lado todos sus méritos que ellos pensaban que con esos méritos iban a agradar a Dios y tan solo creer en Jesucristo. No, 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 eso no puede ser. Y eso es lo que hoy en día mucha gente piensa. Su salvación le quieren ayudar a Dios. Cuando uno predica el evangelio, te das cuenta de lo que realmente hay en la mente de las personas. La gran mayoría de personas en este país piensan que para salvarse, además de creer en Jesucristo y tener fe en Dios, tienen que hacer obras. Porque eso es lo que enseña, ¿verdad? La religión popular. Que tienes que hacer obras. Dar limosnas, dar a los huérfanos, a los pobres. Ay, si hay que hacer eso, claro que hay que hacerlo. Y Dios lo pone en tu corazón. Y Dios quiere que lo hagas, pues claro que hay que hacerlo, pero esas obras no te van a servir para la salvación. Porque la salvación no se gana con esas obras. ¿En algún lugar tú has ido alguna vez a alguna dependencia de gobierno? Normalmente las dependencias de gobierno, pues siempre hay ventanillas, ¿no? Y cuando vas a hacer cierto trámite, pues aquí dice ventanilla para esto, y ahí está en letras chiquititas, ¿no? Y tienen varias ventanillas. Hay ocasiones en la cual una persona va y quiere hacer un trámite del agua. Como no le gusta preguntar, va y se forma, y por mala fortuna se forma en la fila más larga. Y ahí está, ¿verdad? Y pasan las horas y ve cómo empieza a avanzar uno por uno. Y cuando llega ahí a la ventanilla, bueno, vengo a arreglar lo de mi agua. ¿Qué cree? Pues no es aquí, es en la ventanilla de al lado, ¿verdad? Aquí se arregla el uso de suelo. Así le va a pasar a las personas que piensan que la salvación es por... Se están formando en una fila que no lo va a conducir a la salvación. Era en la ventanilla de al lado. Y a ti como cristiano, tienes que tener bien claro esto. Porque esta carta de Pablo habla del evangelio de la gracia, habla del evangelio de la salvación. Dios utilizó a Pablo para que él entendiera clara y perfectamente el evangelio y lo pudiese comunicar. Nosotros los cristianos debiésemos ser expertos en Romanos, porque eso es lo básico del cristianismo, el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación. Y a veces a nosotros nos siguen quedando dudas, ¿verdad? O seguimos haciendo cosas como los judíos, ¿verdad? Los judíos no iban buscando la salvación por la fe, sino iban buscando que a través de varias cosas. Primero decían, bueno, yo soy descendiente de Abraham, por lo tanto soy judío, por lo tanto soy salvo. Error. Los judíos también iban pensando otras cosas. Ellos pensaban que por sus obras justas, tampoco es por tus buenas obras justas que puedes hacer, tienes que hacerlas así, pero no para salvación. Y también decían, obedezco la ley de Dios, guardo, ¿verdad? Celebro las fiestas, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la Pascua, la que tú quieras, los panes sin levaduras, todo. Obedezco la ley, lo que dice Dios. Una de estas cosas cansa o sirve para la salvación que es en Cristo Jesús.
Solamente por la fe es que una persona puede ser salva. Pablo tampoco dijo que los gentiles fueran mejores que los judíos y que ellos por naturaleza buscaran a Dios aquí en estos versículos, no, sino que simplemente los gentiles respondieron de una mejor manera que los propios judíos al evangelio, Jesucristo. Pablo en el versículo 31 de este capítulo 9 de Romanos dice algo muy triste. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y eso tristemente le puede pasar también a los cristianos. Los cristianos a veces piensan que por hacer obras, ¿no? A lo mejor sus obras son diferentes a las de los israelitas. Alguien puede pensar como hijo de cristiano, ¿verdad? Bueno, yo con ir a la iglesia, ya la hice. Yo con traer mi Biblia, ¿verdad? Y la de la versión Reina Valera 60 aquí bajo del brazo, bien calientita, con eso es necesario. A lo mejor, ¿verdad? Con hacer una oración, ahí cuando ando mal, cuando ya no puedo más, con eso es suficiente. A lo mejor con ofrenda. A lo mejor con participar en una que otra actividad, ¿verdad? De la iglesia, siempre y cuando mi apretada agenda me lo permita, con eso es suficiente. Cuando en realidad nunca han experimentado el verdadero arrepentimiento en sus vidas y han entregado a Jesucristo todo lo que son. Es fácil de extraviarse. El pueblo de Israel se extravió con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, así hasta Malaquías, con todos los grandes profetas, con Juan el Bautista, con el mismo Señor Jesucristo. Extraviaron. Que no nos extraviemos nosotros los cristianos del siglo XXI. No vayas creyendo que la salvación es por tus buenas obras. No vayas creyendo que por hacer ritos vas a alcanzar el favor de Dios. Eso solo se alcanza por medio de la fe. Pablo también dijo que los gentiles que hicieran cosas, ¿verdad?, incorrectas en su carne, todas esas cosas que provengan de la carne no pueden agradar a Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, que ya lo estudiamos. ¿Okay? Ya lo estudiamos todo eso. Lo único que puede hacer una persona, ya sea judía o gentil, para salvarse es creer que en realidad no puede hacer nada, como yo les dije hace rato, absolutamente nada para su propia salvación, y que tiene que aceptar la forma de la salvación que es por medio de la fe de Dios. Antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo, el Verbo encarnado, los judíos anhelaban, ¿verdad?, ese momento. Anhelaban presenciar, verlo, que sus ojos vieran, ¿verdad?, como leemos en el Nuevo Testamento en Lucas. Conocer a Jesucristo. Pero 30 años después, viéndolo, lo rechazaron. Esa es una verdadera incongruencia. Y a veces así nos pasa a nosotros también. Decimos que conocemos a Jesucristo hace un año, hace 5, hace 10, hace 15, pero en realidad en nuestra vida, con nuestras malas obras, estamos negando que conozcamos a Jesucristo. Somos desobedientes como Gomer, ¿verdad? ¿Le somos infiel a Dios? ¿Somos infieles a Dios? El versículo 32 y 33 de Romanos 9 dice, ¿por qué no alcanzó la justicia del pueblo de Israel? Dice la respuesta de Pablo, ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo es Jesucristo.
como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Usted con Jesucristo puede hacer únicamente dos cosas, nada más. O lo acepta como el Dios vivo y verdadero que es, le cree en él y pone su vida bajo su servicio, o le rechaza. Todos aquellos que crean y pongan su confianza en Jesucristo no serán avergonzados. Van a estar protegidos. Son hijos verdaderos de Dios. Van camino al cielo. Pero todos aquellos que rechacen a Jesucristo, para ellos esa misma piedra, ese mismo ser, ese mismo Dios, es un tropiezo. ¿Sí? O sea, es ahí donde la gente se va a lamentar, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Cuando lleguen a aquel día y digan, bueno, es que a mí me presentaron el evangelio, es que a mí me predicaron cuando tenía 10 años, 15, 20, 30, o a lo mejor yo fui a una iglesia 5, 10 o 20 años y nunca quise entregar mi vida realmente a Cristo Jesús. Y escuché el evangelio y me aburría y me dormía cuando el pastor Javier Colín predicaba, ¿verdad? Me dormía siempre. Y nunca entregué mi vida a Cristo Jesús. Entonces para ti Jesucristo se va a convertir en una piedra de tropiezo. Una piedra desechada, dice ahí, por los edificadores. O esa piedra de tropiezo puede ser piedra en la cual tú fundamentes tu vida, tu destino eterno. Y eso es algo que solamente tú puedes decidir. Nadie va a decidir por ti qué hacer con esta información. Nadie puede decidir por ti, solamente, ¿verdad? Ni Dios te va a venir y te va a forzar y te va a hacer manita de puerco y te va a decir, bueno, acepta a mi hijo Jesucristo y obedécelo y síguelo, no. Por eso Dios nos dejó una voluntad para poderla ejercer. Así como decimos, ¿verdad? Que la salvación es completamente toda la obra de Dios. Porque Él la diseñó, ¿verdad? Desde la eternidad pasada, junto con Jesucristo y el Espíritu Santo, para que solamente por medio de la fe las personas elegidas por Él se vayan a salvar. Todo lo demás que hemos estudiado. Sí, Dios también le dio al hombre una voluntad. Y el hombre tiene que responder en fe. Si no responde el hombre en fe, no hay forma en la cual Dios lo pueda salvar. Y eso aparentemente es una paradoja, una contradicción, como ya explicamos en domingos pasados. Pero eso es lo mismo, hay verdades que no alcanzamos a entender aquí en la tierra, que lo que en nuestra mente no comprendemos, por fe lo tenemos que aceptar, porque está revelado en la palabra de Dios, la cual es inerrante, es decir, sin errores, y es precisa. Y bien haremos nosotros en... Con esto termino, hermanos. La vida es muy corta. La eternidad es muy, pero muy larga. Si usted no ha entregado su vida a Cristo Jesús, hágalo hoy. Arrepiéntase. Arrepiéntase mientras Dios puede escucharle a usted. Mientras usted lo puede hacer. Dentro de 5 minutos, 1 hora o mañana puede ser demasiado tarde. Arrepiéntase el día de hoy. Entréguele su vida a Cristo Jesús. Él quiere salvarlo. Él quiere perdonar. Hable usted con Dios ahí en su corazón. No necesita que nadie lo escuche. No necesita levantar su mano. Hable usted con Dios. Dios ve sus corazones, ve el corazón de la gente. Y si usted es un cristiano, que así como el pueblo de Israel, es un cristiano infiel, es un cristiano que se aleja continuamente de Dios, que le atrae más el mundo, los placeres del mundo, las atracciones del mundo, el trabajo, las diversiones, el entretenimiento. Déjelo. Si usted es un cristiano verdadero, creo que el tiempo en el cual usted ha estado de esa manera ha sido suficiente, en el cual usted se ha privado del amor, del gozo, de la comunión con Dios. Deje todo eso.
Pídale perdón a Dios. Ábrale su corazón a Dios. Y empiece, decida a caminar el día de hoy con Dios. ¿Qué le va a decir a Dios? Imagínese que hoy Dios lo llama a su presencia y usted está viviendo en pecado. ¿Qué le va a decir a Dios? Dios no lo va a correr del cielo, no lo va a echar a patadas. Pero ¿usted tendría cara para ver a Dios a los ojos? Dios no lo va a correr del cielo, no lo va a echar. Pero usted va a estar avergonzado si hoy Dios lo llama a su presencia y usted está viviendo en pecado. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios y decida hoy seguirle y obedecerle. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de ella, Dios. Dios, si te hemos ofendido de diferentes maneras, en diferentes formas, si hemos sido infieles como el pueblo de Israel, Señor, hoy queremos pedirte perdón. Hoy queremos rogarte, Señor, de tu compasión por nosotros. Perdónanos, Señor. Y con la fuerza y el poder que nos da tu Espíritu Santo, ayúdanos para vivir una vida que a ti te agrade, una vida que a ti te honre, Señor. Dios, si hasta hoy yo he pensado que soy un hijo tuyo, pero en realidad nunca he entregado mi vida a Cristo Jesús, hoy también te digo que me arrepiento, que me perdones, que me limpies. Creo en Jesucristo. Creo que Él es el único camino para llegar a ti. Creo que no son mis buenas obras. Creo que, Señor, no son mis méritos humanos. Creo que no es nada de lo que yo pueda hacer lo que me puede dar la salvación, sino únicamente la fe en tu Hijo, Cristo Jesús, en la obra que Él hizo al morir en la cruz del Calvario en mi lugar, hace más de 2000 años. Es lo único que me puede salvar. Hoy confieso, Señor, que creo eso. Me arrepiento, te pido perdón por todos mis pecados y te pido que me guíes, Señor, en esta nueva vida que hoy empieza para vivirla contigo, sabiendo, Padre, que estaré toda la eternidad contigo. En el nombre de Salvador Cristo Jesús, te pido y te agradezco todo esto. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Hasta luego.